Muy buenas tardes a todos los panelistas del panel ADAC. Estoy saludando a ustedes con el amor de Cristo y por el amor de Cristo. Gracias a Dios por este panel internacional por el cual estamos compartiendo la palabra que nunca he escuchado anteriormente desde nuestro nacimiento. Cosas totalmente nuevas, cosas nunca han escuchado tras de los púlpitos. Que el Señor nos permitió y nos dio esta gracia, una gracia incomparable después de la salvación que Él nos proporcionó por su propia sangre. Entonces, disfrutando realmente una palabra que realmente una palabra puramente viva. Estamos aquí de nuevo, entonces para seguir con los mensajes que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes, especialmente los de Él. La pregunta que es también a la vez nuestro estudio hoy es: ¿quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? ¿Quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? De eso que vamos a hablar, y si ustedes quieren saber, o si ustedes deben saber esto, aguanten aquí conmigo. Esperen ahí, vamos a invitar a unas personas a ver si estén disponibles para estar con nosotros en el estudio. Mientras tanto, déjame dejar a un grupito que va a hablar que va a cantar acerca de la sangre de Cristo. ¿Ok? Gracias.
Gracias a Dios por ustedes, por el tiempo que ustedes han dedicado para esperarme, mientras que estaba yo invitando a unos amigos y amigas a ver si estaban disponibles para asistir con nosotros. Y saludamos especialmente a los que están conectados con nosotros y a los que nos estén saludando también. Aunque yo no veo, entonces, ¿quién está? ¿Quién hizo eso? Es Schneider. Ok, entonces, sí, saludando a los otros que están conectados en este momento, después de haber aceptado mi invitación para seguir escuchando mientras están mirando a nosotros esta tarde. Bueno, lo que vamos a decir, lo que vamos a responder, no es algo común. Es decir, que ustedes desde su nacimiento nunca han escuchado eso, nunca han escuchado detrás de ningún púlpito, tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Es decir, que es probable que ustedes no, que muchos no van a decir amén ni poner like, nada de esto, porque son cosas totalmente extrañas para los que no sabían nada de esto. Bueno, este mundo es un mundo de sorpresa también. Cada día más, ustedes estamos escuchando o viendo cosas nuevas nunca hemos escuchado anteriormente. Una forma, con el propósito básico para que el mundo no se acabe, entonces fuera de los avisos, fuera de los mensajes que el mundo debe escuchar para testimonio. Okay, para el cumplimiento de las profecías. Son cosas inevitables, ustedes tenían que escucharlo, no para obedecerlo, especialmente, sino para escucharlo. A unos que están para obedecerlas y a otras que están para no desobedecerlas. Todo eso, realmente, esto es parte de la progresión, parte del destino de cada uno, lo cual fue programado por Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, que ustedes, nadie va a ser culpable si no obedezca a si no entienda lo que estamos diciendo. Nadie va a ser culpable por esto. Si habrá una culpabilidad, no porque tú no entiendes lo que vamos a decir, no porque tú no obedeces a lo que vamos a decir, sino entonces tú estás cumpliendo o ellos están cumpliendo con el contenido de su destino. Por eso que entonces estamos aquí para anunciarles esto. Ahora, la pregunta que es nuestro tema de estudio hoy: ¿quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Bueno, comúnmente todos van a responder lo mismo: Dios. ¿Cómo se escribe este Dios? Con D mayúscula. ¿Es decir, el Dios es el creador? Sí. Entonces, creo que todo el mundo va a responder esto. Bueno, 25 años atrás, incluido yo respondía lo mismo. Porque yo nunca sabía anteriormente, yo pasé 25 años en el protestantismo, o 40 años también, entonces, entre el protestantismo y el catolicismo. Yo nunca he sabido que si había entonces contradicciones, para no decir mentiras, en la Biblia que los judíos nos dieron.
porque bajo de pretexto que toda escritura es inspirada por Dios. Con esto solamente, con esto yo me quedaba realmente tranquilo de que todas las escrituras que están figuradas en este libro, entonces son inspiradas, ¿verdad?, por Cristo, o por Dios, o por el Espíritu Santo. Y también para no coger el riesgo de quitar lo que está escrito, también para que Dios no me quite la porción de vida, la vida eterna que me dio. Esto, que esos versículos que me tenía atormentado para uno creer. Entonces todo está escrito aquí, entonces todo es perfecto, todo viene de Dios, el Dios de todo viene de Dios, y por eso tenemos que tragar todo lo que están escritos aquí. Bueno, cuando yo estaba totalmente errado, mientras que yo no sabía, para mí yo era un hombre de alto nivel, intelectualmente, o sea, teológicamente hablando, cuando yo creía en la teología, teológicamente hablando, ¿ok? Es que un intelectual, yo pensaba que yo era un gran predicador arribando que sabía casi todo. Cuando yo estaba entonces era predicador en el protestantismo, aunque hoy no soy ninguno de ellos, no soy ni catolicismo católico ni protestante, gracias a Dios. Yo voy a explicar. Yo voy a explicar. ¿Quién dio con este? Ok, ¿quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Vamos a verificar, a verlos en la Biblia que está en su mano, sin tener que ser la mía. Ustedes mismos van a hacer su propia lectura. Con sus propios ojos van a verlo. Ahora, ustedes mismos también, si esto está en la voluntad de Dios, va a hacer su propia pregunta. ¿Cuál es el mentiroso? ¿Dios o el judío? Yo digo judío porque fueron ellos que escribieron entre eso, que arreglaron, que pusieron, que falsificaron, que torcieron la palabra. Eso es lo que está escrito. No éramos nosotros los gentiles, como ellos nos llaman los paganos, porque no tenía nada que ver con esto. Eran ellos que eran celosos para su ley, como ellos lo llaman, su Antiguo Testamento o su ley. Con esta ley, entonces bajo esta ley nosotros fuimos considerados por ellos mismos animales cuadrúpedos, ¿verdad? O puercos, impuros. Entonces era la condición social en la cual encontrábamos bajo el régimen de la ley de Moisés o del testamento de Moisés. Es decir, no teníamos nada que ver con la ley de la escritura de Dios para nosotros entrar, para corregir, para poner cosas en favor de la ley de ellos. Y por eso le digo entonces, ¿cuál es el mentiroso? ¿Dios o el judío? ¿O los judíos? Vamos a ver entonces que nosotros sabemos nosotros que Dios el Creador, no hay razón, no hay motivo de ser mentiroso o de mentir. No hay forma de mentir. Como Él es el Dios que el Creador de todo, incluido el mal. Que no hay forma para mentir. Con la soberanía absoluta de Él sobre sus criaturas, no hay forma
para mentir, para que mienta. Esto es seguro, el mentiroso. Los mentirosos son los judíos que falsificaron, que torcieron la palabra en la ventaja de ellos. Bueno, según la programación de su destino, para su propia destrucción. Y la destrucción de todos aquellos también que no están en el plan de salvación de Cristo antes de la fundación del mundo. Vamos a leer juntos. ¿Quién escribió la ley con sus propias manos? Si había manos. ¿O quién la escribió con sus dedos? Ahora vamos a ver, porque ellos, vamos a leer. La primera cosa es, tenemos que saber primero que Dios, el creador de todo, con la D mayúscula, el creador de todo, entonces tiene potestad, tiene poder para convertir a cualquier persona, a cualquier ser en un Dios. Un Dios para otras personas, para un país o para una región o para el mundo entero. Oye bien, pero siempre este Dios va a escribir como tiene como su letra como minúscula, la D minúscula, Dios. Dios puede convertir en cualquier ser humano o cualquier otro ser en Dios para una generación, para un pueblo, para un grupo. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes pueden tener varios militares de diferentes rangos. Cada rango superior es un Dios para el rango inferior. El que tiene el rango superior a otro es el Dios del que tiene entonces el rango inferior. Porque el rango inferior está ahí para ejecutar órdenes del rango superior. Vamos a leer un par de versículos, un versículo para poder entender si esto está en la voluntad de Dios, lo que estoy hablando. Éxodo, vamos a hablar en el libro de ellos. Porque de ahí vino o viene la confusión, la gran confusión que convierte en una gran mentira del testamento de los judíos. Ahora, vamos a leer en el primer libro de este testamento, o que sea, de que ellos llaman Antiguo Testamento. El primer libro se llama Éxodo, no es Génesis. Algo debe aprender hoy para el resto de nuestra vida. Algo que usted nunca ha sabido. Tal vez nosotros, que yo he hablado mucho en todos mis videos, también mis libros, que yo escribí, el Señor me hizo escribir muchos libros, los cuales estamos dando gratis a todos, cuando tengamos copias, cuando tenemos copias, ¿ok? Génesis que ellos colocan en la Biblia como primer libro primer libro del Antiguo Testamento. Está mal colocado, entonces con una mala explicación, o interpretación. Génesis nunca ha sido el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis es el libro del inicio de la creación, que no está bajo de ningún testamento, de la creación natural. Después se llama Génesis, comienzo. Hay un comienzo natural. ¿Ok? Pero socialmente, después que Cristo vino y murió en la cruz, y entonces tuvo un comienzo de la vida espiritual del hombre, que es el libro de los hechos, lo cual nosotros llamamos un comienzo espiritual. Ok, ahora vamos a leer en el primer libro del Antiguo Testamento de los judíos,
porque nosotros no teníamos Antiguo Testamento. Aprende esto. Si esta está en la voluntad de Cristo, aprenda esto. Que los gentiles, los cuales fueron llamados por los judíos, los paganos, no teníamos Antiguo Testamento. Cristo no tenía Antiguo Testamento. Entonces, para no caer realmente en una duda acerca de la soberanía absoluta de Cristo, para no decir que Cristo intentó con el Antiguo Testamento y no pudo realizar lo que él quiso realizar, él tenía que venir a hacer otro testamento que es un Nuevo Testamento. Y eso no cabe ahí. Cristo nunca tuvo una cadena del Antiguo Testamento. Y yo voy a explicar uno después de otro, uno por uno. Así que vamos a hablar tranquilamente con la Biblia en nuestra mano. Recuerda, yo no digo que todo el contenido de la Biblia, especialmente el Testamento de Cristo, lo cual yo llamo Nuevo Testamento, entonces no es bueno. Yo no digo que el contenido no es bueno, hay que cambiarlo, no. Es una parte de ella fue falsificada, fue torcida por los judíos, y eso sí. Bueno, ¿cómo tú sabes que están falsificados? Bueno, entonces el mismo espíritu, entonces el mismo Cristo que conduce a ellos hacia una mala interpretación, hacia la falsificación para su propia destrucción, es el mismo Cristo también con su espíritu que nos está guiando y enseñándonos las palabras que son compatibles con las palabras originales de Pablo. Es decir, que las palabras nosotros buscamos la palabra correcta, no correcta exactamente tal como Pablo escribió, sino palabras que son compatibles realmente con la doctrina, que se llama la doctrina de la predestinación. Esto, entonces, lo que estamos diciendo no es algo que tú vas a entender tan rápido, a menos que el Señor quiera que eso acontezca en ti ahora mismo. Siga escuchándonos, siga estudiando con nosotros. Yo tengo miles de videos aquí, miles ¿qué más? De videos también de textos, tanto en Facebook como en YouTube, Instagram, en diferentes sitios. Estamos mandando miles y miles de mensajes diarios a todos los paneles, en español, en inglés, en francés, en creol. El Señor nos ha permitido entonces defendernos en esos idiomas para poder enseñar bien con nuestro entendimiento la palabra. Es decir, que en todo esto vamos a leerlo juntos. ¿Quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Otra pregunta también, entonces, ¿cuál es el mentiroso? Yo había dicho Dios o los judíos. Yo dije entonces a Dios, que es imposible, es superlativamente imposible de mentir. Porque Dios, es el creador de todo, incluido Satanás, incluido el mal. Yo te dije también que puede ver también lo que se llamaba también que Dios puede convertir a cualquier ser humano en un Dios para otros. Darle poder como Dios. Darle poder que tú mismo tú vas a dar cuenta, bueno, es un Dios que está delante de mí. Entonces es un Dios, realmente este hombre es un Dios. Es decir, la forma que está actuando, el poder que recibe, la sabiduría que tiene, entonces es un Dios. El Señor puede convertir al ser humano en un Dios para otros seres humanos o diferentes seres. Vamos a leer en el libro de ellos, en el libro de los judíos, no de nosotros los gentiles. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos y hermanas. Las cosas que pertenecen a judíos
no pertenecían ni pertenecen a nosotros los gentiles. La costumbre de los judíos no es costumbre, no era ni es costumbre de nosotros los gentiles. Son dos pueblos diferentes, dos culturas diferentes. Y también el mensaje que convencerá o que convence al judío de sus pecados, no es el mismo mensaje que convence a nosotros los gentiles de nuestros pecados. No, son dos pueblos, dos culturas, dos mensajes, pero una sola salvación. Yo sé. Un solo Cristo, una sola salvación. Entre el Evangelio está dirigido a dos pueblos con dos mensajes diferentes que producen la misma salvación. Y esto es algo realmente como se suena un poco nuevo. Es verdad. Leemos en Éxodo 7, versículo 1. Recuerda, aquí me está diciendo Jehová. Óyeme, ahí está diciendo Jehová. Es decir, que para esto lo que viene a nuestra mente que es el Dios el Creador. Según esto, Cristo no nos trajo de Jehová, Cristo nos trajo nuestro Padre, una familia. Entonces aquí está hablando de Jehová, aunque Jehová tiene su significado. Son nombres circunstanciales que proporcionan, que llevan al ser eterno, que no tiene comienzo ni fin. Ellos dieron nombre de circunstancias a él, que es realmente una blasfemia. Es bajar entonces la soberanía absoluta del creador, de los creadores, de los dioses, entonces en el polvo. Vamos a leer. Dice: Jehová dijo a Moisés, Jehová, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Me gustó este Dios, el francés lo escribe como con D minúscula, el español lo escribe como la D minúscula, mientras el francés tiene la D mayúscula. Entonces la D del francés ha sido rechazada por mí. Y yo lo maldije también. Lo maldije, es decir que aquí ese Dios se escribe con D minúscula porque es el Dios de mayúscula que convierte a Moisés en un Dios para Faraón y Aarón. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, que Dios puede ponerte a ti como Dios sobre otro. Te dará capacidad, como Dios, te da toda la fuerza, todo conocimiento que está encima del conocimiento del que está bajo de ti. Cuando el presidente Trump o cualquier presidente de los países grandes envíe un embajador o un representante de él con todo su poder, entonces su poder también, su autorización para ejecutar, para trabajar en el lugar del presidente. Es decir, que representa al presidente. El presidente le da el poder para tomar decisiones. Pero el que te hizo, el que me haga Dios es poderoso que yo. Yo no puedo ser igual que él, porque él es mi superior. Y por eso que yo, yo felicito realmente que esta parte, versículo 1, que escribe Dios con D minúscula, está bien escrito. Sin embargo, el francés por la D mayúscula, que es muy mal, que es mal para no decir, entonces es con blasfemia. Ok. Es decir, que Aarón iba a ser profeta de Moisés. Entonces Moisés él era un Dios para ambos. Para ni Faraón, para ni Aarón. Es decir, ahora, ¿quién habló
Entonces, ¿quién habló con Moisés? Desde segundo. ¿Quién habló con Moisés de la zarza? Oye, escuche bien. Recuerden la pregunta, o que sea, aquí es nuestro tema. ¿Quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Como muchos a través del énfasis de los supuestos adventistas, o los prosélitos de los judíos, entonces que esto fue Dios mismo, el creador, que dio la ley. Si fuera el creador que dio la ley, normalmente entonces la ley iba a ser eterna, directamente. Si fue Dios directamente que dio la ley, que lo escribió con sus propios dedos, vamos a decir dedo de Dios, es decir, que la ley iba a ser eterna. Pero vamos a ver. En Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, ¿ok? Llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Oye, ven. Los judíos pusieron aquí, entonces Horeb era monte de Dios. Entonces, eso indica que Dios no fue él no por el orden de él, no por orden de él, no por orden de él que entonces que los otros montes fueron existidos. Parece que los montes tienen varios creadores, pero este de Horeb, este monte Horeb, era monte que el creador que mi creador creyó. Entonces, al él creó esto, ahora se llama monte de Dios. Ahora, ¿qué yo sé? El Dios con D mayúscula. Oye bien, es decir, que dentro de los montes que Dios ha creado, o el creador, una forma indirecta o intelectual ha creado, entonces, esto que le ha escogido para ser un monte de él. Vamos a ver lo que el monte de quién ellos van a decir. Pero entonces lo cambiaron, lo pusieron a Dios para dar más fuerza, más capacidad, más eternidad a sus leyes. Los judíos saben lo que hacían. Ellos saben lo que hacen. Versículo 2 dice, y apareciéndole el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza no ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí está la revelación, la visión de Moisés. Es algo Moisés se encontró totalmente raro. Él nunca ha visto una cosa así. La zarza no se consumía mientras está en fuego. Ahora dice, ¿quién habló desde la zarza? Ángel de Dios. Pero ángel de Jehová dice, de Jehová. Entonces, en ese sentido, Jehová, para él, Jehová para según el versículo, es el Dios, el creador. Entonces, otra palabra diría, el ángel del Dios, el creador. Pero el ángel ese ángel no es Dios, sino es una proposición de pertenencia. El ángel pertenece a Dios. Bueno, según lo que está escrito aquí, Jehová.
Supongamos que Jehová es dentro del Dios el creador. Ahora, ¿quién está hablando desde la zarza? Un ángel. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré, esto que está escrito estoy leyendo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema, porque él nunca vio una cosa así, a pesar de gran conocimiento científico que él cogió, entonces que él tuvo entonces en Egipto, en la casa de Faraón. Ahora, vamos a seguir. Recuerda, el versículo 2 dice, apareciendo el ángel de Jehová en una llama de fuego. Era un ángel que estaba ahí. No el creador, sino un ángel que estaba ahí. Una criatura como tú y yo. Pero más poderosa en esta forma porque Dios la puso, le hizo Dios a él, a Moisés, para Moisés. Vamos a ver. Versículo 4, vamos a empezar a leer las contradicciones. Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios de en medio de la zarza. Ahora, ¿qué Dios es esto? Dios escribe, Dios escribió con la D mayúscula. ¿Quién está en la zarza según el versículo 2? Un ángel. Ahora, el versículo 4 es que dice quién es, que el creador. Es decir, el ángel es el creador. Según lo que estamos leyendo ahí, el ángel es el creador. O el ángel es el Dios. Dice, el versículo 2 dice que apareciendo el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Versículo 4 dice, y viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Aquí estoy yo. Es decir, que ahí me dice versículo 2, era un ángel. Versículo 4 dice, no es el creador. Ahora, yo sé entonces que muchos teólogos tratan entonces de buscar el contexto de esto. Creo que yo tengo muchos amigos supuestamente teólogos que dicen que entonces que ellos tienen mi tarea o que una cosa, una promesa que ellos tienen, que ellos me dieron, que iban a buscar unos contextos en unos versículos que lo que enseñan. Eso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo nunca volví, no han vuelto a aparecer. Es decir, no encontraron un contexto. Ahí, entonces, si alguno tiene todo, reciba o tenga el contexto, hazme saber. Y el versículo 2 dice, el ángel de Jehová que está en la zarza. Versículo 4 dice, no es el creador que habló, como dices. Ok, es decir que ya empezamos a ver que hay una contradicción. El versículo 2 me dice entonces que es el ángel. Versículo 4 dice Jehová. Jehová para ellos es el Dios. Entonces para mí, según ahí, el versículo 2 es versículo más lógico que el 4. Más aceptable que el 4. Un ángel. Fue ángel que envió a Moisés a Egipto. Fue ángel que estuvo con Moisés en toda verdad su trayectoria del viaje. Fue ángel que habló con Moisés. En los milagros, las plagas fueron enviadas por los ángeles, por ángel. Fue una criatura que envió a otra criatura. Dios hizo criatura, Dios envió entonces para Moisés. Y Moisés también convirtió en Dios para Faraón y Aarón. Escucha bien. Estoy hablando de cosas que nunca han escuchado. Y nunca han escuchado desde vuestro nacimiento. Esto que estamos hablando, esto que estamos diciendo, que estamos enseñando en todos los lugares que nosotros vamos, que el Señor nos permitiera ir.
Versículo 2 nos habla de ángel de Jehová. Versículo 4 nos habla de Jehová. Es decir que, entonces, los dos, yo no sé, el ángel es el mismo Dios. O Dios es el mismo ángel, uno de los dos. Ahora la pregunta es, ¿quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Entonces, desde la República Dominicana, Voltaire, por la voluntad de Cristo, responderá con la misma Biblia que usted tiene en su mano, en nuestras manos. Ok. Ahora, vemos que fue un ángel que envió a Moisés. No el creador, sino una criatura. Moisés está bajo de orden de criatura. Criaturas, no el creador. Vamos a seguir. Ahora vamos a leer en Éxodo 24. Éxodo 24. Todos los días aprovecha un 15% de descuento en todos nuestros medicamentos. Dice que 10% en orden. 24. Éxodo 24, el versículo 12. Leemos bien este versículo y luego vamos a trasladar al testamento de Cristo para ver la respuesta. Entonces, para ver, ahora va a darse cuenta, vamos a darnos cuenta que entonces el versículo que ellos añadieron de segunda de Timoteo 3:16, que dice toda escritura es inspirada por Dios o por el Creador. Entonces este versículo es añadido. Ahora, si este versículo, la palabra que fueron inspiradas por Dios son palabras que Pablo mismo escribió y luego los judíos la cogieron por no entenderlas, las torcieron, las falsificaron. Entonces, en pro de la ley de condenación, de la ley de condenación, la ley de maldición de ellos, para poner la ley encima de todas las leyes del mundo, haciéndonos saber que la salvación viene de ellos, haciéndonos saber que nosotros, los gentiles, somos olivos salvajes, haciéndonos saber, haciendo al mundo saber a nosotros que nosotros, los gentiles que no somos israelitas o circuncisados o circuncisos, nos dijeron que nosotros somos hijos adoptidos por Cristo. Es decir, en otras palabras, somos hijos legítimos de Satanás, con ADN de Satanás, y Cristo nos adoptó de Satanás. En realidad, no somos hijos legítimos de Cristo, sino de Satanás. En otras palabras, el Señor, Dios va a usar hijos de Satanás para ponerlos en su reino universal para eterno. Es decir, son productos de Satanás que van a estar ahí. No hijos legítimos de Cristo. Según los judíos, ellos cogieron las cartas de Pablo, las torcieron, las falsificaron para insertar sus propias mentiras, sus propias palabras engañadoras. Entonces, al mundo entero, dentro del cual yo era uno de ellos, pero el Señor no me permitió llegar a una posición mortal. Él me sacó, Él me quitó de este mar de confusión Él abrió mis ojos y yo pude ver la gran mentira superlativa que los judíos usaban o usan para engañar al mundo entero. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a leer. Entonces Jehová, Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube. Jehová, que está hablando con Jehová está hablando con Moisés ahora. Según ellos, Jehová para ellos es el creador que está hablando con Moisés ahora. Nadie no habla de ángel. Ok, este versículo no está hablando de ángel, está hablando del creador. Según ellos, Jehová es creador para ellos. Dice ahí:
a Moisés, sube a mí al monte. Es decir, que sube a mí, es decir, Jehová que está en el monte. Y espera allá. Eso yo no entiendo esto. Cuando sube a mí al monte, es decir, a mi lado, venga donde mí. Es decir, cuando dice, entonces, cuando la palabra dice, espera allá, allá es decir, lejos, entonces, aquel lado, allá, pero no aquí. Aquí y allá son dos posiciones geográficas diferentes. Aquí y allá son dos posiciones geográficas diferentes. ¿Ok? Es decir, que si va a venir al monte hacia él, dice, hacia él, puede decir aquí, puede decir allá. Te daré tablas de piedra, y la ley y mandamiento que he escrito para enseñarles. Otra palabra, ahí está la palabra de aliento, de justificación de los prosélitos judíos que se llaman adventistas. Ellos, usan esta palabra para decir fue que Dios que escribió la ley, los mandamientos, con sus propias manos, con sus propios dedos. Ahora, si fuera así, si es así, ¿verdad? Porque ya está escrito, ¿verdad? Está escrito en el testamento de los judíos, en el Antiguo Testamento de ellos. Hasta ahora yo no puedo desmentir a ellos porque ya está escrito en el Antiguo Testamento de los judíos. Dice aquí que el mismo dice fue Jehová que dijo a Moisés que le escribió con sus manos, con sus dedos, la ley o los mandamientos para enseñar a los hijos de Israel. Ok. Es decir, que en el monte de Sinaí, Jehová, Dios, llamó a Moisés para entregarle los mandamientos de la ley que él mismo escribió con sus propias manos. Ahora, vamos al testamento de la luz. Vamos al testamento vivo. Ahora, en este testamento, cual que nació en la sangre de Cristo. El Cristo mismo que estableció este testamento, no ángel, no sangre de animales muertos, no, su propia sangre. Vamos a leer, a ver, el Espíritu Santo por la primera vez mora en el hombre para siempre. No hasta el fin del mundo, no como dicen ellos que Cristo había dicho a los discípulos, estoy contigo hasta el fin del mundo. Entonces que el Cristo no hay inicio ni fin. ¿Cómo va a decir hasta el fin del mundo? Después que el mundo se acabe, entonces esta proyección Cristo no estará con nosotros porque el límite era hasta el fin del mundo. Esta palabra totalmente blasfematoria. Cristo no había dicho eso, estoy contigo eternamente o para siempre. Esta es la palabra, no hasta el fin del mundo. Yo entonces estoy bajo, ¿verdad?, del dictado del Espíritu Santo. Yo quito, ¿verdad? Yo elimino. El Señor me hizo eliminar. Y esta frase blasfematoria del testamento que Él nos permitió escribir, dice hasta el fin del mundo. Y eso no cabe. No tiene su lugar en este testamento. Lo puede haber en el Nuevo Testamento de los judíos. Ok. Yo también. Ok. ¿Qué dice ahí? Dice que Jehová, Dios, según ellos, que dijo a Moisés que fue él que escribió las letras. Es decir, que Moisés recibió los 10 mandamientos, la ley o todo, de la mano de Dios, del Creador. Vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través de un diácono que se llamaba
Esteban. Vamos a leer. Ok. Hechos, Hechos capítulo 7. Hechos 7. Hechos 7, versículos 37-38. Hechos a los cuales llamamos comienzo espiritual capítulo 7. Versículos 37-38 para ser más rápido y 53 también. El Espíritu Santo habla a través de la boca de Esteban, diciendo a los judíos, a los hijos de Israel, las palabras siguientes, o los siguientes. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará. Entonces llaman entonces a Cristo profeta. Levantará el Señor entonces el Señor es Dios. Ahora profeta es un profeta, un siervo de Dios. Así que catalogaban a Cristo, uno igual que yo. Versículo 38. Esteban, bajo del dictado del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Qué dice el capítulo 24 de Éxodo? Era Dios el creador que estaba con él. El creador que estaba con él, el creador dijo que escribió las letras o la ley o los mandamientos con sus propios dedos. Y ahora el Espíritu Santo a través de Esteban está desmintiendo lo que está escrito en lo que ellos escribieron en Éxodo. Dice que no era Dios el creador, sino el ángel que escribía la ley y la daba a Moisés para los hijos de Israel. Entonces dice que aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, dice Esteban, y recibieron las palabras, mandamientos para darnos. Oye bien, es decir, no fue el creador. Sin embargo, el capítulo 24, 12 de Éxodo dice fue el creador. Es el que Dios, el creador Dios, escribió una carta o dijo una cosa con su propia boca y luego al final dijo que no fue él. Él me está diciendo que Dios dijo que fue él que escribió la ley o los mandamientos, y ahora entonces en el testamento de Cristo él dijo que no fue él, sino ángel, sino criatura. Oye, entonces Dios tiene esta cabeza para mentir así. Esta es una cabeza humana o que sea inferior así para mentir. O el capítulo 24 de Éxodo dice, fue Dios que escribió la ley o los mandamientos. Entonces eso iba a ser eterno, porque si fuera Dios, porque Dios es entonces todo, porque realmente que ellos no entienden todavía, no entendemos todavía esto, que la naturaleza física, vamos a decir eso por si acaso, la naturaleza física, la física fue creada, fue inventada por los ángeles bajo de orden de su creador. Entonces los elementos físicos fueron creados por los ángeles. Los elementos espirituales, incluidos los ángeles, fueron creados por el creador. Dios hizo que los ángeles entonces crearan al hombre. El hombre físico, hacer el lodo, convertir en un lodo, entonces el polvo en lodo, en cosas para fabricar el hombre. Los ángeles lo hicieron, pero Cristo el creador da un don natural que es espíritu. Entonces que Dios sopló en la masa, en la cosa.
que entonces que el ángel hizo para dar vida a este cuerpo. Pero los ángeles eran responsables de la creación física de los elementos. Los ángeles tenían poder para cambiar nombre, para bendecir y después para recibir adoraciones de parte de los judíos y de los hombres. Lo mismo que hizo también. Lo hizo en Sodoma y Gomorra. Abraham lo hizo. Hasta que mismo Abraham, la casa de Abraham, los ángeles dieron a Abraham, entonces en los próximos años, tú vas a tener un hijo varón. Es decir, que ellos mismos daban órdenes para el nacimiento nacimiento humano. Es el mismo ángel también que dice que cambió el nombre de Jacob en Israel. Es decir, que ellos tienen la naturaleza física bajo de su mano. Ahora, vamos a seguir. Recuerda, entonces, Éxodo 24 dice, fue creador Dios que escribió bueno, me van a decir, bueno, ¿de quién era el ángel? Vamos a decir de Jehová, según estos, de Jehová. Pero entonces, si ellos hacen una cosa, ¿quién lo hizo? Bueno, intelectualmente Dios lo hizo, pero físicamente no. Dios entregó los elementos físicos a ellos. Dios cogió un humano para crear humanos, para hacer todas las cosas humanas. Las matas, los árboles, mar y todo estos fueron creados por ángeles. Entonces, pero bajo de orden del creador. Intelectualmente sí, el creador lo creó, pero físicamente los ángeles, entonces él dio este trabajo a los ángeles. Es por eso que las cosas de los ángeles no duran para siempre, sino son cosas temporales. Todas las cosas temporales fueron creadas por los ángeles. Ahora, versículo dice comienzo espiritual 7:38 dice que fue un ángel que estuvo con Moisés en el monte, no fue el creador. Entonces es que dio la ley, no fue el creador. Versículo 53. Esteban, bajo el dictado del Espíritu Santo, dijo en la cara de los judíos a los judíos: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es decir, Éxodo 24:12 me dice que fue Dios que escribió los mandamientos o la ley con su mano. Mientras tanto, oye, mira la Biblia, que dicen que toda escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para cosas. Mira la Biblia que me está diciendo que, el libro de la Biblia que están diciendo por ahí, que porque lo escribieron, o cualquier que quitare, ¿verdad? De esta profecía, Dios va a quitar también una porción de su vida. Oye bien. O cualquier que añadiere sobre esto, entonces Dios va a añadir plaga o sufrimiento sobre lo que tú tenías que sufrir. Es decir, hasta ahora, en el segundo versículo, ni Dios sabe quién va a estar en el sufrimiento eterno, según el versículo. Es decir, que Dios se convierte a este Dios como un Dios emocional. Un Dios emocional. Un loco como nosotros los humanos. Entonces creó la naturaleza, creó eso, aunque en una indirecta pasó orden para crear eso bajo de sus órdenes. Ahora, entonces la naturaleza viene a ser demasiado para Dios, sobrepasa la capacidad de Dios. Ya Dios perdió control de su propia naturaleza. Es igual que el hombre, entonces creó el avión, el hombre muere, el avión mata al hombre, muere en el mismo avión. El hombre inventa el vehículo mata al hombre.
Es igual que ellos dicen acerca de Dios. Dios creó, hasta el pecado creó el pecado. Dios inventó el mal para que el hombre, para que Satanás lo ejecute. Entonces dice, por eso mismo yo dice, entonces, y eso el pecado puede quitarte la mano del Creador. Envió mismo ese autor y ese autor intelectualismo pasó orden entonces, para crear entonces el mal mismo. Pero ¿quién sembró el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Quién fue que lo sembró? Bueno, entonces, los ángeles que lo sembraron. Y el mal salió, ¿verdad? Porque entonces fue ordenado, ¿verdad? Por Dios. Estoy de acuerdo. Pero físicamente no. Físicamente entonces el problema es que pues, los hicieron, entonces, los hicieron los ángeles. Ahora, 24 de Éxodo me dice que fue el creador mismo que escribió esta ley con su propia mano y le entregó a Moisés. Ahora, entonces, en el comienzo espiritual, el libro que nosotros escribimos, el testamento, lo llamamos testamento del reino universal de Cristo. ¿Por qué lo llamamos así? Del reino universal. Porque para que el mundo sepa que Cristo no vino a salvar a Israel solamente. Oh, pero él vino a salvar a Israel, entonces Israel no recibió a él. Por esto, entonces Israel detuvo el plan de salvación que Dios tenía para él. Entonces sorprendió a Dios no creyó, ellos no creyeron en Cristo, y por eso Cristo está obligado entonces de tirarse en la calle para que cualquiera que lo encuentre entonces lo reciba y no se tenga la vida eterna. Entonces, por suerte así. Oye bien, es un Cristo totalmente loco, un Cristo totalmente emocional, que ellos nos presentaron en el testamento. En la Biblia que ellos tienen ahí, por eso los llaman Antiguo y Nuevo Testamento. Es normal, ellos tienen que tener el Nuevo, porque fueron ellos que tenían el Antiguo. Nosotros los gentiles no teníamos Antiguo Testamento, porque tenemos que tener el Nuevo. El que tenía el Nuevo Antiguo es el que tiene el Nuevo. Entonces, ahora. Entonces, a pesar de leer todo eso, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Dice que ahora, ¿con quién ahora? ¿Quién debo creer? Yo voy a creer porque es el mismo Dios. Porque si tú me dices toda escritura fueron escritas por Dios. Son inspiraciones divinas. Tú me estás diciendo, Dios dijo que fue él mismo que escribió la ley con su propia mano. Sin embargo, el mismo Dios ahora dice que no fue él, sino es una criatura de él. Ahora, a pesar de que es el mismo Dios que mandó a él, pero entonces el testamento que fue creado en la sangre de Cristo, no es el mismo que el testamento de los ángeles. ¿Y por qué? Es decir que, porque el testamento de los ángeles no pudo proporcionar vida para el alma. El testamento de los ángeles que el ángel dio a Moisés en el monte Sinaí para el sur de Israel no pudo estar o vivir para siempre, porque era un testamento totalmente humano, una ley humana. La ley humana no puede santificar al alma, al espíritu, al corazón, a la conciencia. No puede purificar la conciencia. Él dice, no hubo la vida eterna en la ley que dio el ángel a Moisés en el monte Sinaí, acuerdo con lo que Esteban nos dijo aquí en el comienzo espiritual capítulo 7 o Hechos 7, 37, 38. Es decir, los de ángeles son temporales, son físicos, son humanos. Y lo de Cristo es eterno, es espiritual, no es humano. No es humana, la ley de Cristo no es humana. Ahora,
Hasta ahora, ¿tú crees que yo voy a creer en este versículo que ellos añadieron ahí? Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, tú me estás diciendo creer que un Dios mentiroso, un Dios que se contradice en el Antiguo Testamento de los judíos, y ahora cuando llega al Nuevo dice, bueno, él no fui yo, sino ángel. Pero no fue él que dijo que fue él que lo escribió con su propia, que escribió los mandamientos con sus propios dedos. Pero ahora me está diciendo en Hechos, entonces en comienzo no fue él. Eso indica que todas las escrituras no son inspiradas por Dios, por Cristo. Una parte es inspirada, otra parte realmente es humana. Ellos torcieron la palabra para poner a Dios en todo el Antiguo Testamento. Dios es el creador en todo. Pero el mismo David también dijo que el que estaba vigilando 24/7, es que estaba con Israel, no era el creador, sino el ángel de Dios. Era el Dios de Israel, con D minúscula. Todos los gentiles que murieron, que fueron matados por los judíos, los ángeles ayudaban a ellos a hacerlo, según el testamento de ellos. Es decir, la sangre de los gentiles, sobre los cuales David hizo sus salmos, hoy sirven para los gentiles cuyos sus padres fueron víctimas de la cosa de David. Cuando David mató o mata a 50, 200, a 300, 400 gentiles o paganos, como ellos nos llamaron, después David se puso contento y fue y como tomó su guitarra, cualquier cosa que él tenía, y cantó y formuló sus salmos para agradecer al ángel que le dio fuerza, para matar, para chupar la sangre de los gentiles. Incluso hoy, los mismos gentiles están usando esos salmos de sangre, para alabar a Dios. Sin embargo, Dios, en Cristo nuestro Dios, entonces rechazó, ha eliminado el testamento de la sangre humana, el testamento de crímenes, de condenación, de maldición, de guerra, de enemistad o de discriminación, el testamento racista. Entonces que Dios Cristo lo eliminó para no recordar de esta vaina, para no ni pensar de esta vaina, sino él usó su propia sangre, que no sea ni judía ni gentil, una sangre de él, propia de él, para dar una vida que nunca hubo anteriormente, para dar un testamento, totalmente testamento de él. Eso no era el Nuevo Testamento, porque él no tenía Antiguo Testamento. Pero este Cristo viene a nuestro Padre. Ellos pusieron en ese mismo testamento, ellos pusieron, oh nuestro Padre que estás en los cielos. Si es así, es decir que nosotros no tenemos cobertura. Cristo no está en la tierra. Pero Cristo vino, Cristo que está en todos los lados, en todos los lugares. Cristo no tiene una circunferencia, un centro especial. Cristo no tiene un punto geográfico especial, a menos que Él no es creador de todo. Así Cristo está en los cielos, es decir, estamos aquí sin Cristo en la tierra. Es decir, la oración dice Cristo Dios que está en el cielo, el Padre que está en el cielo, es una mentira. El lugar de la posición geográfica donde ellos dicen que Dios está situado es mentira. Cristo está en todos los lugares, donde visibles e invisibles.
No Cristo descendió del cielo, no, Cristo apareció visiblemente al mundo. No descendió del cielo. Entonces está diciendo, entonces, bueno, la tierra fue creada por otro, pero no por el mismo Cristo. Porque solamente el cielo que fue creado por Dios, entonces ahí está entonces la sede de él, o la oficina de él, o la casa de él. Y todo esto, entonces, todo esto es mentira. Pues son mentiras, porque entonces no podemos tragarla, porque el Señor nos ha dado, y este evangelio, y este mensaje, y esta sabiduría, Él nos envió para hacerlo, para predicarlo, enseñarlo en idiomas que los cuales que nos dio, entonces, bueno, dominio aún gramatical sobre algunos. Inglés, español, creol y francés. A otras culturas, otras naciones de otros idiomas, cuando enviamos en nuestros textos en francés o en creol o en español, ellos los traducen en el idioma de ellos, para saber entonces del mensaje, para saber de lo que estamos hablando. Y YouTube me clasificó los países de los cuales muchos han leído nuestros mensajes en su propio idioma. Entonces nos dio los nombres de los países y cuántos miles de personas. Si nosotros pagamos un chile para irnos a esos países, porque muy lejos y muy costoso el boleto. Es decir que ¿tú quieres que vamos a tragar esto? Bajo el pretexto de que toda la escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, Dios dice una cosa ahora, o Dios dice una cosa en tal punto, en tal libro, otro libro, Dios dice otra cosa. Es un Dios de contradicción, entonces es un Dios loco, emocional. Eso es el tiempo donde que antes del fin de este mundo, que Dios quiso, según su programa, ante la fundación del mundo, para que todo el mundo, según el plan de él, sepa o entienda el mensaje. Entonces, para confirmar su eternidad, tal vez con Satanás o tal vez con Cristo. Y este mensaje ha surgido otro corazón, otra audición, como otro oído en la persona. Las personas realmente que recibieron de parte de Cristo esta revelación, ya a partir del momento que escuchó y leyó el mensaje, recibirá entonces un nuevo corazón para entender cosas, un nuevo mente para entender las cosas, un nuevo oído para escuchar y de entender cosas nuevas que nunca han escuchado, nunca han leído anteriormente. Y esos mensajes esos estudios no son estudios comunes que estaban dando tras de los púlpitos de protestantes católicos del mundo. Es por eso que son mensajes nuevos, los cuales no reciben ningún like, ningún aplauso, ningún amén, porque ellos no conocen a este mensaje, porque el mundo no conoce a ese mensaje. Y son mensajes indeniables, son mensajes incontestables. Solamente la única cosa que voy a decirle, y no me hable cosas del protestante. Yo pasé 25 años en el protestantismo. Entonces el Señor me enseñó todas las cosas del protestantismo. Y también católico. Ahora, la cosa que tiene que ver con la Biblia. Es decir, los secretos de ellos, lo que ellos hacen haciendo abajo de la mesa, no sé. Pero lo que está escrito aquí, sí, el Señor nos ha dado conocimiento acerca de eso desde allá, aquel lado de la cañada, aquel lado, ¿verdad? Pero ahora no. Entonces, a este lado, entonces ya tenemos el conocimiento de aquel lado de la cañada. Pero los de allá, ellos no pueden venir con versículos de allá,
Porque cualquier versículo que ya yo sabía esto, yo predicaba acerca de esos versículos, yo escribía acerca de esos versículos. Es decir, yo lo sé por memoria, o de memoria. Ahora, en este lado, hay que sentar, hay que coger un pedazo de papel, una mascota con lápiz o lapicero, para escribir, para coger notas de cosas que nunca han escuchado anteriormente. Es igual con Pablo, porque Pablo había dicho a sus colegas, cuando era Saulo, era un abogado, un fariseo, en la ley de los ángeles, en los mandamientos de los ángeles, él lo tenía de memoria. Y dice, nadie puede entonces convencerlo que se predicarle nada de eso, porque lo sabía de memoria. Es decir, pero aquí él dice, es una revelación de Dios, que Dios no lo ha dado a todo el mundo. Él ha dado a personas específicas que él mismo escogió ante la fundación del mundo, para hacerle este gran favor, sin la contribución ninguna de esta persona, del que recibe la revelación, como yo. Son dos, Dios está hablando mentira, otro está hablando la verdad, y entonces yo dudo, no dudo, estoy perfectamente consciente de que esta Biblia que nos dieron, tanto en el Antiguo Testamento de los judíos, como en el Nuevo, están falsificadas. Están falsificadas sus escrituras. El Señor nos está haciendo descubrir a las palabras original de Pablo, no exactas, sino las palabras que son compatibles con las originales de Pablo, para entonces restablecer, dice, aquí está el testamento universal, porque Cristo no había dicho, ellos mismos tienen en su seno, en el seno de su testamento, de tal manera Dios amó al mundo, pero no dice de tal manera Dios amó a Israel, para que Israel no venga a decir entonces que la salvación viene de él. El mismo Israel mató al Salvador. Entonces él dice que Israel no conoció a él. El Salvador era extranjero para Israel, igual a nosotros. La cuestión de que yo soy Israel espiritual. Bueno, entonces, los prosélitos israelitos, presidente de Moisés, de los ángeles, sí son israelíes espirituales. Los prosélitos de él. Yo no soy prosélito de Israel, de la ley de los judíos. Yo no soy prosélito. Yo no soy Israel por espiritual. Yo soy cristiano. Cristiano por la gracia, la pura gracia de Cristo, sin ninguna contribución de mi parte. Yo no busqué esa salvación. Yo no oré, yo no pedí esa salvación. No lo busqué en ningún sitio. No hice petición de esta salvación en ningún momento. Yo no andaba conforme para que salvación me llegara. Esa razón me llegó en revelación, que Cristo me llamó en varias revelaciones, varias visiones. Entonces, yo vi que él mismo me envió y me dio este contrato. Me dio me dio un trabajo, un plan. Dice que haga ese trabajo de construcción, un plan multimillonario. Yo lo vi entonces en el sueño. Hasta yo estaba diciendo, acá, ¿cómo yo voy a construir si yo no soy constructor? Yo no soy como maestro de construcción, nada de eso. Ni un bloque sé entonces colocar. Es decir, en este sentido que el Señor me dio la habilidad de hacerlo. Me dio entonces cosas de hacerlo. El procedimiento. Me enseñó cómo hacer el procedimiento del plan. Yo puedo tener el plan, pero no saber el procedimiento de él. Pero él me dio el procedimiento. Pero dentro de eso, de que miles de personas que han creído en este mensaje, sin embargo, entonces yo empecé solo con el Espíritu Santo, empezó conmigo. Él me mandó a diferentes lugares, a dar seminarios, personalmente, a llevar libros gratis.
libros, CD o CD y todo esto. Y muchos. Ahora mismo hay personas de diferentes países. Aunque actualmente el otro día me llamó entonces un apóstol de Camerún que me está solicitando diario entonces un viaje, o sea, mi visita allá en Camerún, porque tenemos un panel en francés, que mi mensaje llegó entonces en las calles de Camerún. Entonces hasta a unos motoristas realmente que agarran, que cogen entonces en un pendrive, no en un PS o algo, una cosa, una memoria, y para poner mi mensaje. Entonces como mientras yo estoy manejando, entonces estoy escuchando la voz de Wilder en las calles de Camerún. Entonces el apóstol me está solicitando que venga por allá, mande libros mientras tanto, para ponerlo en librería, para que la gente vaya conociéndote a través de esos libros. Y mándeme entonces tal libro, que yo tengo un libro que nosotros escribimos, la globalización y la gran tribulación. A él le cayó bien este libro. Después de haber mandado a él también el testamento el testamento del reino universal de Cristo. También entonces hay Costa de Marfil. Realmente a un grupo de Costa de Marfil que me dicen ahora tú tienes muchos seguidores aquí, ese mensaje. Me mandó a decir el muchacho. Dice que yo regué su mensaje entonces en la ciudad entera. Es decir, que el Señor, sin yo viajar a ciertos países lejanos, pero el Señor me hizo el favor. A través de Facebook, yo doy gracias a Dios por el fundador de Facebook y los que dan mantenimiento social, social y electrónico también, entonces a este monstruo. Se llama Facebook. Es decir, que ahí podemos ver, entonces, claramente, aquí que el versículo dice toda la escritura es inspirada, entonces por Dios es mentira. Porque como Dios entonces dice, fue él que escribió la ley con su propia mano. Y se la entregó a Moisés para los hijos de Israel. Sin embargo, aquí, nuevamente al otro día, hace como ni 2000 años todavía, eso tiene. El mismo Espíritu Santo que Dios dice que no fue él, sino fue una criatura en él que lo escribió. Entonces Dios está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? ¿Dios o los judíos? Estoy seguro, estoy demasiado seguro son los judíos que están mintiendo, que están engañando a la humanidad, ¿verdad?, con esa falsa escritura. Pero el Señor nos hizo gracia, nos hizo descubrir esta falsedad, esta mentira, este engaño. Entonces todo esto, ¿quién le dio a Moisés la ley para los hijos de Israel? Los ángeles. Era una ley humana. La ley humana no tiene fe, no procede de fe, no es de fe. La ley humana camina, funciona con la razón, no con la fe. Entonces la ley de los ángeles es una ley humana, era una ley humana, una ley que andaba. Entonces su chofer es la razón. La razón no es espiritual, la razón es natural. Dos cosas, la gracia anda o camina con la fe y la ley camina con la razón, porque la razón y la ley son naturales. Entonces la ciencia humana puede entender la ley y la razón, razonamiento humano, pero la gracia no. La gracia anda con la fe. La fe es un don de Cristo que viene de Cristo mismo. Eso no requiere tener una licencia, una licenciatura, un doctorado en teología, ni en nada, para poder entonces recibir esta revelación. Esta revelación, esta fe, recibe de parte de Cristo una forma gratuita, según Él, sin ninguna contribución de la parte de ningún humano. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte indeniable,
incontestable, aún inevitable, de nuestro Señor Cristo, nuestro Dios y nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta es la voluntad siempre de Cristo, que pase una buena tarde.